Y bueno, hermanos, nosotros vamos a estudiar nuestra porción correspondiente a este día. Empezamos el estudio del libro de Barín y hoy vamos a considerar lo que es la séptima aliyá, la séptima lectura de la primera porción, la primera parashá, que lleva por título precisamente de Barín. Recordemos que el título que se le da a cada porción se toma de la primera palabra o de la primera frase que aparece en la misma porción. Es el mismo caso de los libros de la Torá. ¿De dónde toman nombre los libros de la Torá? Precisamente de la primera palabra, de la primera frase que aparece, ¿verdad? Ahí. De tal modo que entonces el libro se llama Devarim y la parashá, la primera porción, se llama igual, Devarim, porque es esa primera palabrita la que le da nombre. Bueno, el título para nuestro tema de hoy es este que ustedes pueden ver en pantalla. Si lo alcanzan a leer, leanlo todos juntos. ¿Cómo es el título? No temas, solo prepárate. Muy bien, no temas, solo prepárate. Entonces, no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor, pero lo que sí tenemos que hacer es prepararnos. Y vamos a ver ahorita por qué, de qué es de lo que nos habla este título. Bueno, vamos primero que nada a hacer la lectura. Siguiente diapositiva, ahí tenemos la lectura de lo que es la séptima aliyá. La séptima aliyá de nuestra porción semanal. Y bueno, no sé si todos alcancen a leer, pero pienso que no, ¿verdad? Porque está un poco chica la letra. Entonces yo se los leo desde aquí. Dice: y a Mahir di Gilad, y a los rubenitas y a los gaditas di, desde Gilad hasta el torrente de Armón, con la mitad del torrente como término y el pasaje para el otro lado del torrente hasta el río de Yabok, límite de los hijos de Amón, y la planicie y el pasaje para el otro lado del Jordán, como límite desde el mar de Kineret hasta el mar de la planicie, el mar salado, debajo de las vertientes de la Pisgah, al oriente. Y os ordené en aquel tiempo, diciendo: el Eterno vuestro Dios os ha dado esta tierra para poseerla. Armados pasaréis al frente de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los hombres valerosos. Solamente vuestras mujeres y vuestros niños y vuestro ganado, pues sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que el Eterno haya dado descanso a vuestros hermanos, así como a vosotros, de modo que posean también la tierra que el Eterno vuestro Dios les va a dar al otro lado del Jordán. Entonces volveréis cada uno a vuestra propia herencia que os he dado. Y a Josué ordené en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que acaba de hacer el Eterno vuestro Dios a estos dos reyes. Así hará el Eterno con todos los reinos por los cuales pasarás. No temas, porque el Eterno vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y ahí concluye la lectura de nuestra parashá semanal. Ustedes pueden ver precisamente de esta última parte de la porción es que estamos tomando nuestro tema para hoy. De estas palabras, precisamente, no temas. Solo prepárate. ¿Por qué? Porque lo que sí nos habla el texto es de que el pueblo de Israel se tenía que preparar. Les dice que se tienen que armar y van a entrar armados. Entonces, esta es la parte interesante de nuestro tema de hoy. Muy bien, vamos a ver algunas cosas, hermanos. Aquí tenemos como algunos datos preliminares, algunos datos que son importantes conocerlos, saberlos,
ya que estamos iniciando, o que ya iniciamos pues el estudio de un nuevo libro de la bendita Torá. Entonces es importante saber lo que significa Devarim. Y la palabra Devarim es una palabra hebrea que significa precisamente palabras. ¿Se acuerdan cuál es el singular para esto? Davar. Davar es el singular, palabra. Devarim, palabras. También algunos dicen que puede ser entendido o traducido como cosas. Palabras, cosas. Y esto es muy interesante porque normalmente nosotros diríamos que las palabras no son cosas. ¿Verdad que no? Diríamos las palabras son palabras, las cosas son cosas tangibles, cosas que se pueden tocar, palpar, pero las palabras pues no. Y es muy interesante que en el hebreo el término Devarim pueda traducirse tanto como palabras, pero también como cosas. Y es que escrito está en la Torá, en el libro de Bereshit, que el Eterno hizo la creación por medio de su palabra. O sea, el Eterno decía, sea la luz, y fue la luz. Desde ahí la relación de las palabras con las cosas. Y de ahí que puede ser traducido de las dos maneras. Este libro que empezamos a estudiar esta semana, Devarim, también es conocido con el nombre de Mishneh Torah. Mishneh Torah, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Escuchó esto? ¿Se acuerda? ¿O nunca lo han escuchado? Esta palabrita, Mishneh. Sí, pero no. La Torah. Mishneh Torah. Mishneh quiere decir como repetición. ¿Sí? Repetición. Mishneh Torah. Es decir, la repetición de la Torah. Esto es como cuando ustedes ven una película y les gusta mucho y luego la vuelven a ver. La película me gustó mucho, la voy a ver otra vez. Y si te gustó bastante, pues a lo mejor la ves una tercera vez. ¿Cuántos tienen así alguna película que la hayan visto varias veces? ¿Sí? Y la Torah es pues mucho más, ¿verdad?, que una película. Entonces la Torah tiene que repetirse. Por eso tenemos un ciclo anual de lectura de la Torah y cada año leemos la Torah y la volvemos a leer y la volvemos a leer y la volvemos a leer y la seguimos leyendo y estudiando. Eso quiere decir Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Se le aplica ese nombre también al libro de Devarim porque eso es. Si ustedes se fijan, Mishneh Torah es una repetición. Todos los textos en Devarim, la gran mayoría, al leerlos ustedes van a decir, oye, es que ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, ya lo habíamos leído. Porque es una repetición para la nueva generación. De hecho, en alguna ocasión, recuerdan que estudiamos acerca de cómo se hacía llegar la Torah al pueblo. Decíamos que cuando el Eterno tenía alguna nueva enseñanza, algunos mandamientos nuevos para entregarle, digamos, a Moshe, el Eterno le daba la revelación a Moshe. Luego, Moshe mandaba llamar a Aarón, que era pues el segundo de a bordo, ¿no? Entonces, Moshe mandaba llamar a Aarón. Y lo que Moshe había escuchado del Eterno, ahora Moshe se lo enseñaba, se lo transmitía a Aarón. Luego mandaba llamar a los hijos de Aarón que vengan. Y entonces Moshe le daba la misma enseñanza a los hijos de Aarón. Y luego le decía a Aarón, ahora tú dales la enseñanza, la misma. De tal modo que a esas alturas ya Aarón había escuchado la enseñanza 2 veces. Y los hijos de Aarón
también, una vez de Moshe y otra vez de su padre, de Aarón. Y luego mandaban llamar a los príncipes de las tribus, a los líderes del pueblo de Israel. Y Moshe les daba la enseñanza ahora a los líderes de las tribus. Pero después de que Moshe les daba la enseñanza, también se las daba a Aarón. Y después de que Aarón la daban los hijos de Aarón. De tal modo que los líderes escuchaban la enseñanza de Moshe, de Aarón y de los hijos de Aarón. Y entonces ya los líderes podían ir al pueblo y llevarles la enseñanza. Pero después de qué, hermanos, de escuchar repetidamente la misma enseñanza. Y a eso se le llama Mishneh Torah, repetir la Torah. Y así es como nos enseña el Eterno que vamos a aprender. Esa es la manera de ir aprendiendo, cuando escuchamos repetidamente la misma enseñanza. ¿Sí? ¿Saben que desde que estamos haciendo esto de transmitir, yo llego de aquí cuando nos vamos del Shabbat, llego a casa y el Shabbat, ya sea llegando o sea más en la noche o si no el domingo en la mañana, ¿saben qué hago? Me pongo a ver los videos de Shabbat, me pongo a ver la transmisión del servicio, me pongo a ver las clases y todo, porque siento que necesito ver. Y no es tanto como para ver, a ver qué tal salió, si nos equivocamos o no, que bueno, también, ¿verdad? Luego para corregir cosas, pero porque me hace falta escucharlo. O sea, no es lo mismo, estoy aquí dando la clase y después escucharlo. Entonces, soy de los que me gusta así. Luego, también, cuando hay oportunidad, me pongo a ver videos de hace tiempo, de los que tenemos muchos, bendito el Eterno, muchos videos ahí en nuestra página. Me pongo a verlos, a ver temas, estudios, clases de hace 2, 3 o más años, de todo lo que tenemos ahí. Y esto es una bonita experiencia. Bueno, esto es Mishneh Torah, la repetición de la Torah, y así se conoce también el libro de Devarim. ¿Por qué? Porque es una repetición. La traducción, por otra parte, la traducción al griego de la palabra Devarim viene a ser la palabra griega, es una palabra griega, Deuteronomio. Esta la conocíamos muy bien, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabían que Deuteronomio quiere decir segunda ley? ¿Sí? Bueno, los que no sabían, eso es lo que quiere decir Deuteronomio. Quiere decir segunda ley. Y esto no es porque sea otra ley, no, sino que es la segunda vez que la ley se está enseñando, que la ley se está impartiendo, la Torah. ¿Sí? Eso es lo que significa. El libro de Devarim es un discurso dado por Moshe a la nueva generación de israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Esto es un dato muy importante. Cuando vamos a estudiar el libro de Devarim, tenemos que tener claro que todo el libro es un discurso. Un discurso. Entonces yo aquí doy un discurso, doy un mensaje de 50 minutos, 1 hora, 1 hora 15 a veces me paso, ¿no? Pero Moisés acá dio un discurso. Imagínense usted, ve todo lo grueso que es esto. Imagínense, todo esto. Y fue un solo discurso que dio Moshe a la nueva generación de los hijos de Israel. Un dato que nos da la escritura, ahí en el capítulo 1 de Devarim, es que este discurso es dado en el 11º mes del calendario bíblico. Ese mes es el que se conoce con el nombre de Shevat. Shevat.
Recuerden ustedes, si ustedes van al calendario judío actual, van a decir, no hermano, ese no es el 11º mes. No, sí es. Porque el calendario judío actual, ellos llevan lo que es el calendario civil, en donde Tisri es el primer mes del año. Pero el Eterno dejó claramente establecido en el libro de Shemot cuál sería el principio de los meses del año. Y ese es Abib, el que hoy se conoce como Nisan. Entonces, en el calendario establecido por el Eterno, Tishri es el 7º mes, no el primero. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sabemos que entonces Moisés comienza a dar su discurso en el 11º mes, que es el mes de Shevat. Ahora, la tradición judía asegura que el discurso de Moshe duró un mes. Duró un mes, ya que Moshe murió en el mes de Adar. Esto es, según la tradición judía, según los sabios de Israel, la fecha de la muerte de Moshe fue un 7 de Adar. Y Adar es el último mes del año. Ya después de Adar viene Abib. Entonces, este discurso de Moshe duró un mes. Entonces yo veo eso y digo, yo a veces me tardo 1 hora y media aquí, Moisés tardó un mes dando este discurso. Ahora, el propósito de todo lo que está escrito en Devarim es muy claro y es muy sencillo. Moisés quería asegurarse con este discurso, mis hermanos, que esta nueva generación de israelitas no cometiera los mismos errores que cometieron sus padres. Nada más. Todo lo que Moshe dice en el libro de Devarim va encaminado a que sus oyentes, la nueva generación, no vayan a cometer los mismos errores. Nada más. Ese es el punto clave de todo el libro de Devarim. Muy bien, una vez que ya vimos estos datos preliminares, vámonos con la siguiente diapositiva. Lo que vemos acá estamos señalando que todo el discurso tiene un propósito muy claro. Bueno, Moisés empieza a recordarles a esta nueva generación muchas cosas, muchos eventos. Luego en el capítulo 1, verso 1, Moshe les habla o les recuerda varios lugares. En una de las reflexiones de la semana decíamos que esos lugares que Moshe está recordando, Moshe no menciona todos los lugares, menciona ciertos lugares, pero esos lugares que menciona tienen una razón por qué los menciona. Si ustedes los analizan, todos esos lugares que menciona Moshe en el capítulo 1, verso 1, son lugares en donde se cometieron pecados graves. Son lugares que son recordados porque allí en esos lugares pasaron tragedias. Porque en esos lugares el pueblo se rebeló contra el Eterno. Entonces, por eso es que Moshe menciona esos lugares. Y otra de las cosas que menciona Moshe es precisamente lo ocurrido con los 12 espías. Aquel evento trágico, quizás el más trágico en toda la historia de Israel. Moshe lo recuerda porque precisamente ese evento les impidió a aquella generación de israelitas entrar en la tierra prometida. ¿Y qué fue el origen de todo, hermanos? El miedo. El miedo que ellos tuvieron. ¿A qué fue lo que le tuvieron miedo? A los gigantes.
a los Nefilim que habitaban en la tierra de Canaán. Entonces podemos decir que el temor a los gigantes, eso fue lo que les impidió a aquella generación entrar en la tierra de Israel. Y ahí podemos entender por qué entonces ahora se les dice: no teman, no tengan miedo. Sus padres tuvieron miedo, y ese miedo les impidió entrar en la tierra prometida. Y hermanos, todos sabemos que el miedo es algo natural. Todos sabemos que el miedo de hecho es algo bueno. Cuando tú eres una persona normal, que te dan miedo las cosas normales, pues ese miedo te va a salvar la vida. Porque el miedo a ciertas cosas te van a ayudar, ya sea a huir o a protegerte, a ponerte a salvo. Entonces el miedo es un mecanismo que el Eterno nos ha dado para nuestro bien. ¿En qué consiste entonces este problema que tuvieron aquella generación de israelitas? Cuando el miedo te domina, cuando el miedo te paraliza, ahí tenemos un problema. Pero sobre todo, cuando le tienes miedo a algo a lo que no debes de tener. ¿Se entiende? Cuando tememos a algo que no debemos de temer. Y ese fue el gran problema. Recuerdan que aquella generación de israelitas veían a los gigantes, ¿y con qué comparaban a los gigantes? Con ellos. Si ellos hacían una comparación, veían a los gigantes, se veían a sí mismos y decían: somos como unos bichitos comparados con ellos. Pero se acuerdan que Josué y Caleb veían a los gigantes, ¿y con qué comparaban a los gigantes? Con el Eterno. Si ellos veían a los gigantes y veían al Eterno y decían: no, hombre, estos gigantes no son nada. Como dice ese canto popular por ahí que está muy pegajoso, no sé si lo han oído: ese gigante se va para el suelo. ¿Lo han oído o no? Si no, luego lo escuchan. Ese gigante se va para el suelo. Es un canto cristiano, ¿no? Entonces ellos miraban a los gigantes en relación al Eterno, no en relación a sí mismos. Y por eso a Josué y Caleb los gigantes no les daban miedo, porque ellos decían: yo tengo un Dios más grande, mucho más grande que ellos. Está bien tener miedo, está bien tener miedo, es natural a ciertas cosas. Lo que no está bien es permitir que el miedo te domine. Recuerde usted eso. Lo que no está bien es que le tengas miedo a cosas que no tienes por qué tener miedo. Amenazas, por ejemplo. Amenazas de un sistema enemigo, de un sistema que se opone al Eterno y que te amenace. No tienes por qué temer eso. Ni siquiera porque te amenacen con quitarte la vida. No tienes por qué temer eso. No tenemos por qué tener temor a la muerte. Anoche precisamente hablábamos en el libro de Revelación, capítulo 1, que su majestad Yeshua dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno mismo. Entonces tú no tienes por qué tener miedo de estas cosas. Si hay gente que le tiene miedo a la muerte, bueno. Si hay gente que le tiene miedo al diablo, pues allá ellos. Si hay gente que le tiene miedo al infierno, pues ¿qué hacemos? Pero los creyentes en el Dios de Israel, los creyentes en el Todopoderoso, no tenemos por qué tener miedo de esas cosas, porque el Eterno mismo nos ordena no tener miedo.
Y eso es de lo que estamos hablando acá, que la Escritura dice, no temas, no tienes por qué temer. Sobre todo considerando, hermanos, que el temor, que el miedo puede llegar a convertirse en un obstáculo que te impida entrar en la tierra prometida. ¿Qué significa para nosotros eso? Que por miedo te puedes perder. Que por miedo puedes ir a la condenación eterna. Solamente por tener miedo. Vamos a la siguiente. La nueva generación de israelitas, aquellos menores de 20 años cuando ocurrieron los hechos allá en la frontera de Canaán, y aún los que nacieron durante ese tiempo en el desierto, esta nueva generación de israelitas, para ellos las cosas fueron distintas. Y saben que aquí, hermanos, lo que podemos ver es la gracia y la misericordia del Eterno. Porque díganme ustedes si esto no es gracia y misericordia. El Eterno vio que aquella primera generación no pudo entrar a la tierra prometida por tenerle miedo a los gigantes. ¿Qué hizo el Eterno? Bueno, lo que el Eterno hizo fue que llevó a esta nueva generación de israelitas a enfrentar a los gigantes antes de entrar en la tierra prometida. Y miren, santo remedio. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice, a grandes males, grandes remedios? Yo he platicado esta anécdota en otras ocasiones y me vino ahorita a mi mente. Cuando mi hija Keila estaba muy chiquita, mi hija Keila desarrolló como que un miedo, pero era un miedo de esos como, se puede decir como una fobia. Bueno, no, fobia es otra cosa, pero un miedo muy grande a los perros. O sea, mi hija Keila tenía mucho miedo de los perros, pero así de que si ella veía un perro, aunque no estuviera cerca, ella le daba mucho miedo. Mucho miedo. Entonces, pues yo pensé, yo dije, pues tengo que hacer algo para remediar eso, para remediar ese problema, ese miedo tan grande que mi hija le tiene a los perros. ¿Y qué hice? Pues llevé un perro a la casa. Y llevé, pues, de la raza más feroz, ¿verdad? Dije, pitbull, un pitbull, para que enfrente su miedo. Lo tiene que enfrentar. Porque ese es a grandes males, grandes remedios. Tienes que enfrentar tu miedo. Y bueno, fue un proceso, pero siempre recuerdo aquel día en que mi esposa me habló y me dijo, ven. Y ya me acerqué por la ventana y me dijo, mira, y está en el patecito atrás de la casa, donde teníamos la perrita, era una perrita, la pitbull. Y mi hija Keila estaba ahí, sentada mi hija en un bloque, y estaba ahí acariciando a la perrita y dándole de comer así. Y dije, bueno, se fue el miedo. Y perdí el miedo y ya, pues nunca más, ¿no? Entonces, a grandes males, grandes remedios. Si el problema habían sido los gigantes, el miedo a los gigantes, ¿qué hizo el Eterno? Bueno, ahora que se enfrenten a los gigantes antes de entrar en la tierra prometida. Es decir, que tomen experiencia, que practiquen. Adentro de la tierra prometida había mucho más gigantes, pero por lo pronto, digamos, como entrenamiento, los israelitas tuvieron que enfrentar gigantes de este lado del río Jordán. Por cierto, ahorita que digo de este lado del Jordán, ahí en el capítulo 1 de Devarim, capítulo 1, verso 1, quisiera que vieran en las versiones que ustedes tienen. Hay algo que esta semana apenas lo descubrí, pues así le puse atención a eso. Y mire, ya tenemos, ¿cuánto? Como 9 años, ¿no? Estudiando
la Torá, desde la perspectiva hebrea. Pero apenas este año me di cuenta de esto, viendo diferentes versiones. Ahí en Devarim 1:1, en esta versión dice: estas son las Devarim que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín. Aquí dice así: a este lado del Jardín. Pero, ¿saben que me di cuenta que hay versiones que traducen del lado, al otro lado, ¿verdad? Al otro lado del Jordán? Pero hay versiones que dicen más claramente del lado este del Jordán. Y entonces yo dije: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? Porque Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. De hecho, la Torá dice que Moisés no entró en la tierra prometida, que sus pies no pisaron la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Dije, ¿por qué existe un verso que dice que Moisés habló todas estas palabras al otro lado del Jordán, como si sí hubiera pasado? ¿O qué? ¿Se pasó tantito para dar el discurso nada más? Pero bueno, aquí dice en el lado extremo. en el lado extremo dice esa versión. Es que es interesante, ¿verdad?, leer distintas versiones. Pero de que dice algo, de que está de un lado específico, digo, entenderíamos nosotros, porque sabemos por otras escrituras que nos dicen dónde está el campamento en ese momento de Israel, y está del lado oeste, del Jordán. El asunto es que hay, no traducciones, para que se entienda, o sea, versiones en hebreo que dicen, literalmente dicen Transjordania, o sea, del otro lado del Jordán. Y ese es un tema ahí un poquito controversial. Pero bueno, no es el tema hoy, ¿verdad? No es el tema hoy, no nos vamos a meter en eso porque es un tema bastante escabroso, por así decirlo. Hay diferentes explicaciones a esto, diferentes interpretaciones muy interesantes, pero nos tomaría demasiado tiempo verlas. En otra ocasión vamos a analizar ese verso con cuidado y ver a qué se refiere cuando dice que Moisés habló todas estas palabras al otro lado del Jordán. Vamos a después, en otra ocasión. Pero ahorita les quise compartir esa inquietud, porque la Escritura dice que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Entonces yo traigo esta carga y dije, la voy a compartir con mis hermanos, para que ellos también se lleven esta carga y esta duda conmigo, la compartan, y a lo mejor entre todos después encontramos una buena respuesta. Bueno, regresando a nuestro tema, que la nueva generación luchó con gigantes antes de entrar en la tierra prometida, y esto es una de las cosas que Moshe está recordando acá, y les dice contra quiénes fue que lucharon. ¿Se acuerdan ustedes de dos reyes por ahí que se mencionan y que estos eran grandotes, ¿verdad? Eran gigantes? Sobre todo el último mencionado, que era el rey de Basán. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Og. Sí, era Og. El otro era Sejón, me parece, ¿no? Sejón. Y no porque estuviera Sejón, sino así el nombre, Sejón. Pero Og, dice la Escritura, dice la Torá, que Og era un hombre bastante grande, hermano. Menciona la cama donde dormía el angelito. ¿Cuánto medía la cama? ¿Se acuerdan? Estaba grande la cama. Si lo traducimos, porque ahí da en codos, ¿no? Bueno, depende. Si usted tiene una versión ya más moderna, a lo mejor vienen las medidas en metros. 4 metros de largo por 2 de ancho. 4 metros de largo por 2 de ancho.
Oye, hermano, esa cama era como de aquí hasta aquel muro, más o menos. Una cama grande. ¿Sabes? Este techo aquí tiene más o menos como 3 metros de altura. Entonces, otro metro más. 4 metros. Entonces, este Og, rey de Basán, estaba más grande que Goliat. El Goliat medía 3 y algo. 3 y algo. Este era más grande que Goliat. 2 metros de ancho la cama donde dormía. Entonces, a esos gigantes, el pueblo de Israel los enfrentó ahora antes de entrar en la tierra prometida. Y los enfrentaron y los vencieron y se adueñaron de sus tierras. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Esto es una especie de ensayo. Esto era una especie de entrenamiento. ¿Cómo dijiste, Sergio? Un cáliz, una prueba. ¿Sí? Y es que así se tiene que hacer. Así es como se tienen que hacer las cosas. Se tienen que hacer ensayos, se tienen que hacer entrenamientos. Antes de hacerlo, bueno, ahora sí, este ya es en serio, ¿no? Este ya es de a de veras. Y no es que no fuera de a de veras, claro que sí. Pero en relación a lo que iban a enfrentar cuando entraron a la tierra prometida, esto era un ensayo. Se enfrentaron a unos pocos reyes, a unos cuantos ejércitos. Entrar a Jericó, ese iba a ser la prueba grande. Eso todavía no. Pero vemos lo importante que fue entonces que la nueva generación luchara con los gigantes, se enfrentara con ellos. Entonces, ¿qué aprendemos de acá, hermanos? Lo que les decía yo, que tenemos que enfrentar nuestro miedo. Se quitó acá se quitó de esta pantalla la presentación. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. Eso de estarle sacando vuelta a las cosas que te causan miedo, que te causan temor, eso no es bueno. Tienes que enfrentar, tienes que dar la cara ante lo que te provoca miedo. No importa si te tiemblan las piernas o te tiembla la voz, tú enfrenta tu miedo, siempre enfréntalo, cara a cara, así como lo hizo aquella generación. Seguimos adelante. Nuestro texto nos dice algo que es muy importante. Nuestro texto dice, hermano, que el Eterno es quien pelea las batallas. ¿Sí lo vieron ahí cuando leímos la parte final? Cuando dice, no temas. No temas porque el Eterno, tu Elohim, es el que pelea tus batallas. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Entonces no tengo que pelear. El Eterno es quien va a pelear mis batallas. Entonces yo me siento a ver cómo el Eterno lucha, cómo el Eterno vence a mis enemigos y yo soy un espectador nada más. ¿Eso quiere decir? No quiere decir eso, porque vemos en la práctica ahí, la Torah nos dice que los hijos de Israel pelearon. O sea, los soldados de Israel fueron y lucharon. Hay que pelear. Sí, el Eterno te va a dar la victoria. Sí, el Eterno va a pelear contigo, pero tú tienes que pelear. Aquí nadie es espectador. Aquí todos tenemos que estar en el campo de batalla. En otras palabras, el Eterno y nosotros, su pueblo, somos un equipo. Formamos un equipo. Esto no es de que nada más vamos a estar viendo. Por supuesto que no. Esto, recuerden, hermanos, ilustra lo que es la relación de pacto. ¿Se acuerdan? La relación de pacto. En un pacto cada parte tiene su responsabilidad. Entonces, cuando hay que pelear,
Una de las cláusulas de los pactos que se hacían en la antigüedad establecía precisamente que si venía alguna guerra, venía algún ejército invasor, las personas que estaban en un pacto tenían que pelear juntas contra el enemigo. Eso era una cláusula. Entonces no era como, mira, viene un enemigo, oye, pues encárgate tú. No, vamos los dos. Vamos a pelear. En la relación de pacto que hay entre el Eterno y su pueblo, todo aquel que entra en una relación de pacto con el Eterno tiene responsabilidades. El Eterno tiene sus responsabilidades. El Eterno va a cumplir con su parte del pacto, pero nosotros también tenemos que cumplir con nuestra parte. Si nosotros nos vamos, hermanos, al principio de la Torah, nos vamos a la creación misma. Nosotros vemos que el Eterno creó todas las cosas y que el Eterno creó aquello que se conoce como el jardín del Edén, ¿sí? O el huerto del Edén. Y dice en la Torah, el Eterno puso ahí al hombre, a Adán, ¿para qué? Para que trabajara, para que labrase el huerto. Entonces quiere decir que Adán tenía responsabilidades desde el principio. Adán tenía que hacer cosas. Adán tuvo que darle nombre a todos los animales. Adán tenía que señorear sobre la tierra. Adán tenía que ser como una especie de administrador de la tierra. En esa relación de pacto, el Eterno dijo, mira, yo ya hice toda la creación. Ahora tú la vas a administrar. Entonces Adán tenía que hacer su parte. Entonces siempre, en la relación de pacto que estamos, nosotros siempre vamos a tener que cumplir con la parte que nos corresponde. El Eterno va a hacer lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Si usted analiza, cualquier texto de la Torah, del Tanaj, que usted quiera analizar, cualquier experiencia de cualquier personaje de la Escritura, usted se va a dar cuenta que siempre las cosas funcionaron así, en equipo, haciendo el Eterno lo suyo, haciendo los creyentes lo que les correspondía. Cuando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos habla de todos aquellos grandes héroes de la fe, lo que nos está narrando es que precisamente las personas tuvieron que cumplir con la parte que les tocaba. O sea, nunca fueron espectadores. Esto no se trata de ser espectadores. Esto se trata de actuar, de trabajar. Entonces, sí, el Eterno va a pelear nuestras batallas, pero el Eterno lo va a hacer a nuestro lado. El Eterno va a pelear esas batallas codo a codo, ¿no? Hombro con hombro, con nosotros. Pero nosotros también peleando. No sentaditos por allá, desde las gradas, viendo y echando porras. No. Ahí en el campo de batalla es donde tenemos que estar. Cuando David venció al gigante Goliat, eso fue una acción maravillosa, un gran milagro, y fue porque el Eterno estaba ahí. Entonces, todos estamos seguros que el Eterno guió la piedra, ¿verdad? Y todos estamos seguros que el Eterno le dio potencia a esa piedra, le dio fuerza suficiente para atravesar la cabeza del gigante y matarlo. Pero David fue el que arrojó la piedra, ¿sí? Fue un trabajo en equipo. Y luego Israel tenía que hacer la parte suya, porque en ese momento los ejércitos de Israel estaban, ¿qué, hermanos? De espectadores. Estaban viendo nada más la batalla entre David y Goliat. Pero ellos tenían que ir a la conquista, ellos tenían que ir a la victoria total, ellos tenían que pelear también, de tal modo que cuando Goliat cayó a tierra, la tierra se estremeció, ¿no? Con el peso del gigante Goliat, pero la tierra se estremeció más cuando se dejó venir todo el ejército de Israel a atacar al ejército de los filisteos. Porque fue en ese momento que ellos entendieron, hay que hacer nuestra parte. Ya David hizo lo principal, pero ahora todos tenemos que pelear. Y aquella fue una gran victoria.
¿Se acuerdan de Gedeón también? Gedeón también obtuvo una gran victoria. Y sabemos que el Eterno peleó esa batalla porque eran 300 hombres contra un gran ejército. ¿Cómo era posible? Solamente por la mano del Eterno. Pero esos 300 tuvieron que luchar, tuvieron que pelear. Entonces siempre nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Hay que pelear las batallas, hay que luchar. Sí, las promesas del Eterno están ahí y son grandiosas y son maravillosas, pero las promesas no se van a cumplir si nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Un ejemplo muy claro, muy gráfico, lo tenemos precisamente cuando el pueblo de Israel finalmente entra en la tierra prometida. Está el río Jordán, precisamente el río Jordán era la frontera, lo que separaba la tierra prometida del campamento de Israel. Entonces ellos tenían, el primer obstáculo que tenían que enfrentar, que tenían que cruzar, era el río Jordán. Y el río es un río muy caudaloso, un río muy ancho, muy ancho. No crean que como el río Bravo, que no está tan ancho. El río Jordán de veras, muy ancho y muy caudaloso. O sea, era un verdadero problema cruzar este río. El Eterno les dice que ellos van a cruzar por ahí. Ya tenían la experiencia de haber atravesado el mar de Cañas por tierra seca, aunque esta nueva generación no había experimentado ese milagro. Pero el Eterno les dice que ellos pasen, y el Eterno se va a encargar de detener las aguas. Y quizás algunos pensarían que el Eterno prometió detener las aguas para que pasemos por lo seco, y quizás pensando en eso, muchos hubiesen llegado a la orilla del río y ahí se hubiesen detenido, y ahí se hubiesen esperado la promesa. A ver, el Eterno prometió, vamos a esperar la promesa. Y sabe que nunca iba a pasar, porque la promesa se cumple cuando ellos se meten al agua. Y dice la Escritura, cuando el agua ya llega les da como, diríamos acá, media pierna, cuando el agua ya está subiendo de nivel, y ya están los sacerdotes, que son los primeros que entran, cargando el arca de la alianza. Ellos llevan cargando el arca, y cuando ya el agua está subiendo casi hasta la cintura, entonces ocurre el milagro, ocurre la señal. Porque el Eterno es así, porque el Eterno trabaja así, porque así es como se demuestra la emuná, a través de acciones, no solamente como algo teórico, sino que tú por emuná, por fe, haces cosas, llevas a cabo acciones. En este caso te metes al río porque le crees al Eterno, y entonces el Eterno obra. Y así es como funciona el trabajo en equipo. Por eso en muchas cosas no podemos ver la respuesta del Eterno, porque no estamos dando el paso que nosotros tenemos que dar, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Bien, seguimos. Entonces, finalmente, hermanos, lo que aprendemos de todo esto que estamos viendo en la Escritura es que tenemos que prepararnos. El pueblo de Israel se preparó. Dice nuestra lectura de hoy, el Eterno les dio instrucciones y les dijo: ármense, ustedes van a entrar armados. Y luego dice: yo voy a pelear su batalla. Y no es una contradicción, otra vez, es trabajo en equipo. El Eterno dice: yo me voy a encargar, pero ustedes los quiero armaditos, formaditos, listos. Vamos a entrar y vamos a pelear la batalla. No hay contradicción. Nosotros tenemos que también estar preparándonos para la batalla final, porque viene una batalla final. Ya se está dando esta batalla final.
Ya está cada vez calentándose más todo esto en el mundo entero. Ya se puede sentir esto de la batalla final. Hay guerras en diferentes frentes. Pero el tema no son solamente las guerras. No es solamente el tema de Rusia o el tema de China o el tema de Israel. Tenemos el clima. Ese es otro frente de la batalla. El cambio climático famoso. Tenemos la crisis económica fuertísima. La crisis del agua, cada vez más seria y cada vez en más lugares del planeta. No crean que nada más en Monterrey. Esto es algo que está pasando en muchos lugares del mundo. Tenemos la violencia. Y todo eso está en la Escritura, todo está profetizado. Hay una violencia, hermanos, que se está generalizando cada vez más. Yo no sé si ustedes vieron noticias esta semana, pero nuestro país está ardiendo. México está en llamas. Partes de nuestro país, y esto es muy triste y muy lamentable, lo que está pasando en algunas partes de Jalisco, en prácticamente todo el estado de Guanajuato, lo que se desató allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que se desató en algunas partes de Baja California. Es algo gravísimo lo que está pasando. La violencia está rebasando los límites que habíamos conocido hasta ahora. Aquí nos ha tocado ya en nuestra ciudad Reynosa, pero la verdad, esto que se está viendo ahora no lo hemos visto aquí en Reynosa. Eso es algo muy, muy grave. Y si esto fuera poco, me envió ayer Claudita, y le agradezco a Claudita, me envió también unas noticias de lo que está ocurriendo en Nicaragua y no recuerdo en qué otro país. No sé si han visto esto, pero esto es algo ya que de verdad ahora sí, si todavía no hemos levantado nuestra cabeza, pues es momento de levantarla. Porque lo que está pasando en Nicaragua es ya abiertamente algo muy, muy profético. El gobierno de Nicaragua, que es un gobierno de izquierda, por cierto, acá también tenemos un gobierno de izquierda, ¿verdad?, en México, y gran parte de Latinoamérica ya está gobernada por gobiernos de izquierda. En Nicaragua ya el gobierno está abiertamente en contra de la religión. El gobierno de Nicaragua ya declaró que no hay Dios y que van en contra de todo lo que sea religión y todo lo que sea Dios y los que crean en Dios. Ya empezó la quema de templos, ya están quemando templos, ya están agrediendo a las personas y los primeros que están cayendo son los católicos. Los templos católicos están siendo quemados, están siendo saqueados, es una situación muy, muy grave. Y les aseguro que eso es el principio, eso se va a generalizar. No va a tardar mucho en que otro país empiece a hacer lo mismo. ¿Sí? Pues todo eso está profetizado, hermanos. Es violencia, violencia terrible. En todos los frentes, para donde usted voltee, si es Europa, si es África, si es Asia, América, en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? La batalla final está ya tomando forma y nosotros tenemos que prepararnos porque, querramos o no, nos guste o no, somos parte de esa batalla. Tenemos que estar de un lado, y yo no creo que ustedes quieran estar del lado de los perdedores, ¿verdad que no? Hay que estar del lado de los ganadores, y estar del lado de los ganadores es estar del lado de aquel que venció, de Yeshua. Del lado de Él tenemos que estar. Él es el vencedor. El pueblo de Israel, eso quiere decir el nombre de Israel, el que vence con el Eterno, el que vence con Elohim. Tenemos que estar con Israel. Todavía falta esa parte final en donde el mundo se va a voltear en contra de Israel y el mundo va a perseguir a Israel. Pues tenemos que estar del lado de Israel. Ya vienen los días, viene el tiempo donde el mundo tendrá que tomar una decisión: estar en contra de Israel o apoyar abiertamente a Israel. Pero apoyar a Israel significará ser perseguido,
ser encarcelado o incluso ser asesinado. Así que para eso nos tenemos que preparar. Eso es lo que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, aunque sean noticias así fuertes, pero Shabbat Shalom, porque en todo esto el Eterno es glorificado. Así concluimos, hermanos, nuestro servicio. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. El Padre les bendiga mucho. Siga con nosotros el resto de las transmisiones en este día de Shabbat.